Vídeo es cómo construir el MagRab de la KS Foundation paso a paso. Va a ser el primero de una serie de videotutoriales donde voy a explicar este dispositivo, que es el más conocido y el más replicado que ha compartido hasta ahora la Fundación Keshen. Se trata de un dispositivo, como podemos ver, de 3 bobinas apiladas una encima de la otra, y estas bobinas lo que llevan es un doble juego de bobinas, unas un poquito más alargadas y otras más pequeñas, y dentro de cada una de esas bobinas vuelve a haber a su vez otras bobinas, con lo cual tenemos 12 bobinas que van 6 pequeñas y 6 de tamaño más grande. Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo hay que realizar estas bobinas, cómo tenemos que conectarlas entre sí, y después cómo tenemos que realizar el proceso de nanocobertura de la parte exterior para que pueda circular la energía, que es lo que hace funcionar a este aparato. Bueno, en primer lugar vamos a ver el número de vueltas de las bobinas más largas será de 144. El número de vueltas de las bobinas más cortas será de 81 vueltas. Estos datos son importantes, aunque tampoco tienen que ser súper exactos. Hay gente que lo hace con otros número de vueltas. Pero sencillamente para que tengáis una referencia. Después, otra cosa importante, vamos a usar varillas para las bobinas más pequeñas, las que van a ir dentro de las otras. Vamos a usar una varilla de 6 milímetros de diámetro. Y después, para las bobinas exteriores, las más gruesas, vamos a usar una bobina de 10 milímetros de diámetro, o sea, un tubo de hierro de 10 milímetros para enrollarlas. De esta manera, las bobinas pequeñas van a poder entrar dentro de las grandes, ya que como el hilo tiene un grosor de 1,6, bueno, pues tenemos que tener en cuenta que 1,6 por cada lado, tendríamos que sumar otros 3 milímetros. Por lo tanto, el diámetro de la bobina exterior tiene que ser por lo menos de 10 para que entre y deje un pequeño espacio. Bueno, si no encontrásemos tubos de hierro para hacer las bobinas de estos diámetros exactos, podemos variar un poco, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener el espacio mínimo para que pueda entrar. Si no encontramos de 10, tendrá que ser de 11 o de 12, pero nunca podrá ser la bobina exterior de 9 o menos, porque si no, no van a entrar las otras bobinas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, el primer paso va a ser la realización de las bobinas. Lo que vamos a hacer es introducir en el taladro uno de las varillas de hierro, a la cual le hemos practicado un agujero en la parte frontal. Y el siguiente paso nos vamos a ayudar de una tabla que vamos a sujetar firmemente y a la cual le vamos a practicar 2 agujeros. Uno por la parte de abajo para pasar el cable de cobre, va a ser un agujero pequeño, y otro en la parte de arriba, donde va a ser un agujero más grande, donde vamos a pasar esta vez la vara de hierro. Y de esta manera vamos a poder tensar el cable de cobre para que se vaya enrollando a medida que nosotros vamos girando el taladro. ¿De acuerdo? Tendremos que tener un tornillo de banca para poder sujetar la tabla. Le hemos hecho previamente los 2 agujeros. Y una vez que pasemos el cobre por el agujero pequeño, después lo pasamos por el agujero que le hemos hecho en la varilla, en la barra de hierro, y lo anclamos para que una vez que empezamos a mover el taladro se vayan generando las vueltas. ¿Vale? Tenemos que procurar que no se destense el cable en ningún momento para que quede bien, y al mismo tiempo que vamos presionando el taladro vamos avanzando y lo vamos introduciendo cada vez más en la madera para que quede el bobinado bien hecho. Es una tarea que requiere un poco de pericia y, bueno, requiere un poquito de práctica porque es la parte más complicada, ¿vale? Si lo hacemos mal, las bobinas no se van a enrollar correctamente y nos pueden quedar, bueno, un poquito feuchas, por decirlo de alguna manera. Entonces, para que nos queden uniformes, bien hechas y bien tensas, pues hay que mantener la tensión en todo momento y procurar que se vaya enrollando uniformemente. Bueno, una vez que hemos terminado con este proceso, ¿vale? Tenemos que ir contando las vueltas o hacer también, usar un contador de vueltas para procurar no pasarnos. Hay un truco que utilizo que es sencillamente ponerle un tope en la barra de hierro para saber que he llegado al número de vueltas que tenía que llegar. Y
Una vez que hemos realizado las bobinas y que ya tenemos controlado el proceso, entonces el siguiente paso es enrollarlas. Entonces vamos a coger dos bobinas y tenemos que tener en cuenta que en las bobinas interiores, uno de los lados lo vamos a tener que dejar un poquito más largo, ¿vale? Un lado exterior, cuando terminemos de arrollar la bobina, le vamos a tener que dejar una cola más larga, porque esa cola es la que se va a volver a pasar otra vez por toda la bobina para dejarla anclada. Lo que vamos a hacer es sencillamente introducir una bobina dentro de la otra, ¿vale? Y una vez que hayamos hecho esto, volvemos a pasar otra vez esa parte que hemos dejado más larga de la bobina, ese trozo de hilo que le hemos dejado más largo, lo volvemos a pasar otra vez y ya tenemos un rollito. ¿De acuerdo? Una vez que tengamos todos los rollitos, tanto los grandes como los pequeños, ahora lo que vamos a tener que hacer es formar los grupos de bobinas. Y aquí es donde vamos a tener que tener en cuenta cómo tenemos que conexionarlo todo. Y para ello nos vamos a ayudar del dibujo, ¿vale? De conexionado, en el que vamos a tener primero la entrada va a ir a la bobina pequeña del interior, se va a arrollar, va a salir por la bobina pequeña, va a volver a dar la vuelta otra vez y de ahí tenemos que conectar con la bobina interior exterior. Va a volver a arrollar por toda la bobina interior y después va a volver a pasar a la bobina exterior de la parte de dentro. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta ese dibujo, vamos a hacer las conexiones para que cada juego de doble bobina nos quede correctamente conectado. Y una vez hayamos terminado las conexiones, en cada juego vamos a tener una entrada que va a ir a la bobina más pequeña y una salida que va a salir por la bobina exterior, ¿vale? Nos tiene que quedar de esa forma. Es importante hacerlo todo bien porque un fallo en las conexiones haría que el aparato no funcionase. Bueno, hasta aquí es el tema de las conexiones, que con los dibujos de conexionado está bastante claro. Y el siguiente paso sería hacer el proceso de nanocobertura antes de colocar en su soporte, en el soporte de madera que hayamos preparado o de cualquier otro material, el dispositivo. Entonces, el siguiente paso es el proceso de nanocobertura y tenemos dos opciones: hacerlo con sosa o hacerlo con fuego. ¿Vale? En el caso de hacerlo con fuego, vamos a ir direccionando las capas al mismo tiempo que vamos haciendo la cobertura con fuego y tendremos que seguir, bueno, el siguiente dibujo. Primero vamos a ir por la parte de dentro, empezaríamos por la parte interior, por donde entra la energía, vamos dando toda la vuelta con el fuego y después cruzamos a la bobina de fuera y hacemos la bobina de fuera en el otro sentido. Tendríamos que darle fuego por los dos lados y entonces a la hora de darle la vuelta tendremos que seguir el sentido opuesto. Y para eso tenemos estos dos dibujos, ¿vale? Que nos indican cómo tendríamos que ir siguiendo y recorriendo las bobinas con el fuego a medida que las vamos haciendo. Toda esta información y todo esto, estos planos, os los dejo también en el enlace del blog para que podáis verlos con mayor claridad si vais a realizar el dispositivo o podáis descargarlos para imprimirlos. Bien, el segundo procedimiento que podríamos hacerlo es nanorecubrirlo con sosa y para ello las tendríamos que usar un recipiente de plástico al que le hemos puesto unas bandas de cobre, de cobre, pero esta vez cobre cubierto de plástico para poder colgar las bobinas. Colgamos todas las bobinas, echamos sosa cáustica en el interior, agregamos agua caliente y cerramos el recipiente de plástico. Vamos a esperar así un par de días y volvemos a repetir la misma operación. ¿Vale? Vamos a hacer esto varias veces hasta que queden completamente nano recubiertas. En este caso, si lo hacemos por el procedimiento de la sosa, el siguiente paso sería direccionar las nanocapas y para ello tendríamos que usar un multímetro, ponerlo en milivoltios e ir direccionando sencillamente de negativo a positivo, tocando con el multímetro en la dirección que queremos direccionar esas capas. O sea que vamos a empezar por la bobina pequeña interna y podemos ir direccionando las capas bobina a bobina antes de enrollarlas, sería una manera de hacerlo, y las vamos a ir direccionando dándole varios toques con el multímetro, poniendo la parte negativa donde en la parte de comienzo de la energía y el positivo, el rojo del multímetro, en la parte hacia donde queremos ir.
y podemos ir direccionando cada bobina en la dirección donde tiene que fluir su energía, y para eso vamos a ayudarnos del dibujo, una vez más, donde nos indica el flujo de energía. Esta es una operación que nos va a llevar un tiempo, tenemos que repetirla varias veces a lo largo del día, dando distintos toques de multímetro hasta que se quede la energía bien y las nanocapas bien direccionadas. Bueno, y una vez hecho esto, ya solo nos falta ponerla en su soporte, porque ya tendríamos el soporte de madera, ¿vale? Y hasta aquí sería la explicación de cómo se hace lo que son las bobinas y la nanocobertura. Ya en un próximo vídeo voy a seguir con el resto de fabricación del dispositivo Magrab, para que lo podáis viendo, y aparte tenéis en el blog, en la descripción del vídeo, toda la información y todos los planos que se han compartido de este dispositivo, el direccionamiento y cómo se deben conectar, ¿vale? Para que lo podáis ver. Así que en este vídeo lo vamos a dejar.